a nuestros participantes. Yo creo que sí tenemos. Ya tenemos a los intérpretes de español en la cabina de español. Yo espero que sí esté funcionando en este momento. El día de hoy vamos a hablar del género en nuestro seminario web. También vamos a hablar de cómo se manifiesta los temas de género en la gestión de químicos y también cómo se relaciona a los inventarios de los COPS. Y vamos a tener una introducción en la guía de PENUMA en la integración del género y también vamos a tener una experiencia compartida del BCC, SC de Uruguay también en su implementación de género en este proyecto. También queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las partes que están acá con nosotros y también a los centros regionales por su apoyo y coordinación. Y también estamos muy felices de hablar con nuestro centro regional en Uruguay por compartir su experiencia. Para recordarles que hoy tenemos interpretación, servicios de interpretación en español, francés y ruso. Entonces, por favor, asegúrense de que seleccionen el idioma en que desean escuchar el seminario web. Hay un icono en la parte inferior al lado a mano derecha, que es un globito que les permite seleccionar su idioma. Vamos a también grabar la reunión en cada idioma y después vamos a enviar esto a los centros regionales mediante el email que nos dieron en registrarse por este seminario. Parece que sí estamos listos, entonces doy la palabra a nuestra coordinadora de proyectos para ese proyecto. La señorita Melanie Ashton tiene la palabra en este momento. Muchas gracias, Anastasia, y bienvenidos a todos en nuestro seminario hoy en la integración de los componentes del género en los planes nacionales de aplicación. Tenemos muchas personas acá con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Por favor, preséntense en el chat porque vamos a reunirnos cada 2 meses en estos seminarios. Entonces, es muy bueno saber quiénes están acá con nosotros. Entonces, por favor, preséntense en el chat para poder conocernos. No olviden también que tenemos la página de iniciativa de actualización de los NIPS, en donde podemos compartir mucho conocimiento y también información en la actualización de los NIPS. Entonces, por favor, tenemos a 36 miembros en este momento, entonces tenemos a la mayoría de los países de proyecto en el grupo, pero lo que queremos es tener a los países que compartan esa información entre sí, porque esta información sí es de suma importancia para sus países. Les agradezco mucho su participación y les deseo una reunión fructífera. Y claro que vamos a continuar la discusión después en el Foro Verde en nuestra página web. Muchas gracias, Anastasia. Gracias, Melanie, por sus palabras de apertura. Entonces, nuestro primer ponente es una oficial de gestión de PENUMA. Yo espero que sí está acá con nosotros porque también tuvo otro seminario web esta mañana y puede ser que llega tarde. Está con nosotros en ese momento. Yo creo que Susan todavía no está, entonces vamos a dar la palabra a Melanie Ashton, que va a presentarnos una vista muy breve del rol de género en la gestión de químicos. Gracias, Anastasia. Susan estará con nosotros, tiene una presentación también, pero está en otro seminario, entonces vamos a cambiar la agenda por ese momento. Y cuando vuelve Susan, entonces le damos la palabra para tener su presentación.
Esa presentación es para tener una visión general de género en los químicos y desechos. Entonces, el propósito de la presentación es actualizar la sensibilización de diferentes temas relacionados al género y los impactos relacionados a los químicos y desechos, y claro que los PNA. Esperamos que esto sí será interesante, que sea interesante y útil para ustedes. Entonces, hablamos un poco de la desigualdad de género de más de 1 billón de personas que viven en la pobreza. Las mujeres son la mayoría. El M 8.5 llama por pago igual, por trabajo de igual valor. Las estimaciones actuales sugieren que la brecha de saldo es de 16 a 22%. En octubre del 2022, casi 26% de los parlamentarios son mujeres, un aumento desde el 23.3% en enero. Entonces vemos un aumento en la participación de mujeres, y en el 2019 encontramos que las mujeres tienen los derechos legales y acceso seguro a las mujeres, a los hombres en 53 países, que es solo un 25% del mundo. Entonces, hablamos del género y sexo. El sexo es biológico y se asigna al momento de nacer. Eso se trata de las características físicas y anatómicas. Y el género es una construcción social que se aprende durante los procesos de socialización, influenciado de lo que define la sociedad como masculino y femenino. Es dinámico y varía entre las sociedades y evoluciona a través del tiempo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que limitan las contribuciones de las mujeres en nuestro entorno? Estos incluyen las leyes discriminatorias y prácticas discriminatorias, también acceso limitado y control limitado de recursos, y también una carencia de poder de toma de decisiones. Las mujeres no están invitadas a participar o no se escuchan o no se valoran sus voces en decisiones. Entonces, por eso vamos a hablar de esto como pertenece también a la actualización de los PNA. Entonces, eso es algo que yo creo que es muy importante para que podamos entender que el concepto de la igualdad de género, y vamos a entender más y más el género, y vamos a saber que la equidad y igualdad no son lo mismo, no significan la misma cosa, y una vez que entendemos la diferencia, vamos a tener más información sobre la igualdad. La igualdad refiere a la noción que cada individuo tiene los mismos responsabilidades, derechos, pero la equidad refiere al proceso de tratar a los hombres y mujeres de manera justo. Y eso incluye tomar medidas y acciones específicas para compensar para las desventajas históricas. Entonces, esto es algo que para mí realmente muestra porque necesitamos esa equidad, porque vamos a poder decir que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, pero esto muestra porque la equidad en recursos nos lleva a resultados iguales, porque la mujer que está sentada en la silla de ruedas no puede con esta carrera, pero si hacemos las correcciones y vamos a dar las consideraciones a su parte o su punto de inicio, entonces ella sí puede estar en también la carrera. Y esto es lo que hablamos cuando hablamos de la equidad de género. Esto
realmente es una vía a igualdad verdadera, donde los intereses, las necesidades y las prioridades de cada individuo se toman en consideración y también celebramos la diversidad de la gente que tenemos, de las habilidades físicas y también cuando vamos a tener esta celebración de diversidad, vamos a poder llegar a la igualdad. A lograr la igualdad de género, no solo de las mujeres, los hombres también, los grupos vulnerables también están involucrados. Los hombres también a veces sufren de diferentes estereotipos de género en cuanto a su comportamiento, lo que deben hacer. Y eso también afecta y limita a sus elecciones personales y también de su vida profesional. Entonces tenemos que tener eso en cuenta también. La transversalización o la integración de género es una estrategia para identificar las desigualdades de género y avanzar acciones hacia la igualdad. Las mujeres y los hombres se ven como partes iguales, actores y beneficiarios, incluyendo para el desarrollo sostenible. Esto sirve a los intereses de los hombres, tanto como a las mujeres, para sus beneficios a largo tiempo. Aquí tenemos una visión general de integración. Vamos a pensarlo en el contexto de proyectos. Empezamos por el neutro cuando ignoramos a los diferentes temas asociados con el género y ahí no hacemos nada. Con sensibilidad estamos más conscientes de las desigualdades. De responder, reconocemos las desigualdades y también creamos acciones y políticas para poder sobrepasar estas desigualdades. Transformativa, ahí vamos a buscar cambiar las estructuras de poder y también redefinir los sistemas dentro de los cuales se pueden crear las desigualdades y también el estado de igualdad de género es donde todos todos tenemos esta igualdad, todas las diferentes derechos, oportunidades y reconocimiento también de sus contribuciones sin importar el género. Un ambiente propicio incluye arreglos institucionales donde podemos tener la participación activa de diferentes sectores para tener unos puntos focales y estructuras que apoyan la integración. Después tenemos participación de partes interesados como grupos relacionados al género y después armonización de políticas, integrar y desarrollar políticas nacionales y planes de acción nacional. También recursos financieros, asegurar que los recursos financieros se designan y los presupuestos también que toman en cuenta la integración de género en sus políticas y prácticas y después recopilación de información y intercambio de información. Entonces, eso significa que si tomamos en cuenta lo que está pasando actualmente y vamos a mencionar cómo vamos a mejorar los temas en cuanto a la desigualdad, entonces tener ese intercambio de información para mejor entender los temas de género. Nuestra área de focal, coordinación, participación y también liderazgo. Queremos tener una colaboración fortificada entre los diferentes grupos, especialmente en la gestión de químicos y desechos. ¿Cómo podemos hacer esto en cuanto a nuestros PNA? Podemos asegurar que toda la parte, los puestos de trabajo y términos de referencia tienen esta misma designación para las mujeres y los hombres. Entonces vamos a poder
alentar la participación de las mujeres a una parte igual que los hombres. Entonces, después tenemos que tener una representación de los grupos y organizaciones de mujeres en los comités directivos de nuestros PNA. No es lo mismo decir que si tenemos a los hombres y las mujeres en los comités, pero no es solo esto, porque no podemos asegurar o no podemos asumir que todas las mujeres están representando los intereses de cada una de las mujeres. Entonces hay que buscar los grupos, los diferentes grupos de mujeres que entienden los desafíos de cada grupo de mujeres en actualidad en su país. Y la próxima cosa es un desarrollo de inventarios, de inventarios que son sensibles al género. Y mi colega Anastasia va a hablar de eso después. Si tienen preguntas, les voy a dar un espacio en el chat para ponerles ahí, pero vamos a devolverle la palabra a Anastasia. Gracias, Melanie, por la visión general del género y la gestión de químicos y desechos. Fue muy útil para entender eso y cómo es diferente al sexo y también tener esta visión general de cómo se puede manifestar esto en la gestión de químicos y desechos. Yo creo que Susan todavía no está con nosotros. Todavía no hemos escuchado de ella, entonces vamos a empezar con nuestro próximo ponente, el señor Fuad Bergwigui, que es el especialista en género y también consultor nacional y ofreció bajo el guía, también fue autor de la guía de PENUMA en cuanto a la integración de género. Trabajó con el otro experto en el parte de Estocolmo en esta guía y desafortunadamente no está con nosotros hoy debido a unas circunstancias personales, pero eh, él grabó su presentación para nosotros para poder compartirlo con ustedes igual. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los organizadores de este seminario web. Yo voy a presentar unas guías en las consideraciones de género en el contexto de la gestión de los productos químicos y los planes nacionales de aplicación del Convenio de Estocolmo, que son parte del apoyo que se proporciona para la aplicación de los PNE bajo el convenio de Estocolmo. La encuesta que hicimos antes de este seminario, la 96% de los participantes creen que la igualdad de género puede contribuir a obtener mejores resultados en la ejecución de los proyectos de gestión de productos químicos y residuos. Otro 93% está de acuerdo con que se necesita más información sobre cómo los PNA pueden integrar la perspectiva de género en su diseño y ejecución. Entonces, esto muestra el interés que tenemos en la integración de género. Pero vamos a hablar un poco del género. Hablamos de los atributos sociales y las oportunidades asociadas con ser hombre o mujer y las relaciones entre las mujeres y hombres y niños y niñas y también las relaciones entre las mujeres y entre los hombres. Estas oportunidades, estos atributos y estas relaciones son construidas de los procesos sociales. Entonces, en cuanto a la igualdad de género, hablamos de los derechos y también responsabilidades iguales y oportunidades iguales para mujeres, hombres, niños y niñas. En las áreas de gestión de químicos y desechos, vamos a ver que todavía tenemos trabajo por hacer en cuanto a nuestra habilidad de traducir el buen diseño de proyectos a resultados transformativos en cuanto al género. Y eso depende de nuestra habilidad de integrar los puntos de vista de género en nuestro proyecto, pero
queremos o necesitamos trabajar más en cómo vamos a traducir este diseño bueno en cuanto a los géneros a resultados transformativos para nuestros proyectos. También tenemos que tener en cuenta los diferentes grupos vulnerables sociales, como los ancianos, los más pequeños, los jóvenes. Y también tenemos que asegurar que no vamos a exacerbar los impulsores de desigualdad de género. Y tenemos que reconocer que las mujeres y los niños también están afectados a diferentes medidas con su exposición a los COP y enfatizamos la importancia de involucrar de manera igual a los hombres y las mujeres como parte de las soluciones que buscamos implementar en nuestros PNA. Entonces, vamos a hablar de los puntos de entrada clave para integrar el género en nuestro trabajo. Cuando estamos desarrollando entornos o marcos propicios, es muy importante asegurar que consideramos las opciones que tenemos en la parte a mano izquierda. Entonces podemos trabajar en legislaciones nacionales, buscar balance o equilibrio de género cuando estamos hablando de las diferentes legislaciones que tenemos. También podemos designar específicas cuotas de género en los diferentes grupos de trabajo. También podemos proporcionar capacitación en cuanto al género para los líderes de políticas para poder implementar y entender el dinámico de género específicas a la área de gestión de químicos de desechos. También podemos promover una interfaz de política y ciencia para tener información desagregada para poder tomar las decisiones. También podemos empoderar a las mujeres para aumentar su participación en nuestros talleres y diferentes actividades de nuestros proyectos y también para usar los TIC y herramientas para asegurar su participación en más áreas. Que también podemos promover la igualdad de género en las cadenas de suministro de productos y también podemos tener capacitación para poder beneficiar de intervenciones iguales de los grupos y tener un cambio de comportamiento en los centros, en los países, en nuestra geografía. También podemos hacer consultorías extensivas con representantes de los diferentes grupos sociales, no solo las mujeres, pero también los que caben en mayor riesgo. Entonces podemos hablar de las diferentes categorías sociales y podemos crear un entorno propicio para ellos, para poder participar en las diferentes discusiones y tener buena representación. También podemos crear un espacio para mujeres para que puedan tener representación en las diferentes áreas de toma de decisiones y también tener uso del lenguaje local para maximizar nuestro alcance, como por ejemplo redes sociales y otras plataformas de compartir información como sindicatos de labor, también centros de salud familiar. También podemos buscar el equilibrio de género cuando, cuando estamos preparando los términos de referencia para diferentes posiciones de gerencia, consultorías y expertos y también podemos actualizar nuestro monitoreo, los mecanismos de monitoreo de los COP para tener más información o recopilar más información en cuanto al género y también conducir o también realizar inventarios sensibles al género al exento posible para poder describir y documentar y también entender mejor los impactos de los COP en cada género. Sabemos que tenemos muchos desafíos, por ejemplo, los costos cambiantes, la infraestructura y
también resistencia al cambio, pero vamos a poder asegurar que las mujeres y los otros grupos vulnerables pueden tener acceso a diferentes recursos para su participación. Por ejemplo, empoderar a mujeres a tomar más posiciones de liderazgo, también hablar con diferentes empresas que están trabajando en el tema de género. Y entonces tenemos una mezcla de herramientas políticas y económicas para tener más participación de las mujeres. También podemos proporcionar estimaciones de costos desagregados en cuanto al género, a la exposición a los COP para priorizar a los que están más a riesgo de exposición y también empoderar a las mujeres y los hombres eh, sin importar los roles sociales asignados a ellos como eh, de, de, de la sociedad y para poder beneficiar de intervenciones de capacitación y también podemos usar abordes específicos al contexto para hacer más sensibilización y a los COPs alternativos y entre las mujeres y diferentes grupos sociales. Cuando hablamos del conocimiento, la gestión del conocimiento, sabemos que mucha información viene de muchos proyectos y esta información queda en muchas partes. Entonces podemos juntar las piezas del rompecabezas para tener una foto, una imagen más clara y podemos incluir entonces especialistas en género para poder trabajar con los que hacen las políticas para tener capacidades más o políticas más inclusivas, también hablar de capacitación institucional para poder hablar de la integración de género y también traducir estas conversaciones a acción y también inversionar o invertir en equipos de enfoque de género para tener una continuidad y mantener la, el- la memoria institucional eh, cuando cambiamos los equipos. Entonces, si tenemos un equipo de diferentes personas con la misma capacitación en cuanto al género para poder continuar con este trabajo, también tenemos que hablar de los impactos en la salud, porque esto también pueden traducirse a un costo en cuanto a la exposición a los COP. Entonces, queremos tener un aborde multidisciplinario en cuanto a la integración de género en estos marcos ambientales. También hay que entender mejor la exposición de cada género a los COP para tener más información en nuestras investigaciones ambientales. También tenemos que hablar de la proporción y los costos asociados con los efectos nefastos en la salud de las mujeres y también los niños y también la exposición a los COP del público en general. Cuando hablamos de los aspectos socioeconómicos, también hay que asegurar que adaptamos nuestras actividades al contexto local y asegurar que entendemos el dinámico en los diferentes contextos, no solo con una parte específica, pero también que adaptamos nuestro lenguaje a diferentes audiencias para poder eh, buscar oportunidades de asignar trabajo de bajo riesgo a las mujeres de edad de reproducción, por ejemplo, en sectores e industrias donde las mujeres están o los trabajadores están expuestos a los COP y también mitigar el efecto en los diferentes, en las generaciones futuras y también tener en cuenta a los niños y para asegurar que ellos no están trabajando con estos químicos porque su espacio realmente es en la escuela.
para acelerar o aumentar sus exposiciones a los POPs. Podemos también generalizar acceso a los servicios de seguridad social. En áreas cuando no tenemos los mecanismos tradicionales o las mujeres no pueden beneficiar de esos recursos, podemos explorar los esquemas. Lo siento mucho a todos. Tenemos un problema con el sonido del video. Tenemos unos minutos más. Ok, la idea es que podemos asegurar que el género se integra plenamente. Bueno, me parece que el sonido, voy a compartir. ah, ¿Podemos continuar con el sonido? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, perfecto. Si no lo exploramos, el género puede afectar la implementación de los PNA. Muchísimas gracias. Si hay preguntas, por favor, compártelos en la plataforma en línea y podemos comunicar con ustedes sobre eso. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias por compartir eso y mil gracias a Fuad por su introducción muy útil que desarrolló. Para informarles, Fuad está con nosotros en el Foro Verde y por favor, si tienen preguntas sobre esta guía, por favor, compártenlos en el Foro Verde y para el grupo de la actualización. Yo creo que Susan está con nosotros. Sí, Susan está con nosotros. Voy a presentar nuestra presentadora, Susan Wimpel, oficial para el PENUMA, y ella es el punto focal de género de la BRS secretaria y ella va a compartir sus perspectivas bajo el convenio de Estocolmo con el enfoque sobre el género. Le doy la palabra a usted, Susan. Mil gracias, Anastasia, y buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Lo siento mucho, yo era tarde porque participé en otro seminario de web y voy a hablar de un otro tema de hoy en cuanto a la transversalización de las perspectivas de género en las implementaciones de los planes nacionales, y para hacerlo yo voy a compartir mi pantalla. Si yo puedo ver si trabaja, si funciona. Sí, es posible. Sí, lo podemos ver. Gracias, Susan. Qué bueno, gracias. Bueno, en cuanto a la integración del género, y yo estoy segura de que es un tema importante, especialmente en cuanto a los convenios de Estocolmo, Rotterdam, etcétera, y la integración de esas perspectivas en la preparación, los resúmenes y las implementaciones de los planes nacionales. Yo voy a hacerlo muy rápidamente, pero claro que sí, el género en las Naciones Unidas ha sido en la agenda desde hace muchos años, y esos son los puntos desde la perspectiva de las Naciones Unidas en cuanto a los temas sensibles al género y la integración de género desde hace unos 20 años.
En cuanto a los convenios del PRS, la integración del género ha sido un área focal para la acción desde hace unos 10 años o algo así. Y básicamente, esta acción comenzó con un primer paso de reconocer los impactos de género sobre la gestión de químicos y desechos. Y cuando exploramos este impacto, depende de su rol de género en la sociedad, los impactos que esta integración tiene sobre la gestión de químicos y desechos. Y el próximo paso es para la secretaria, es para que la secretaria se tome las acciones para poder empoderar a las diferentes partes interesadas para explorar las consideraciones de género en la gestión de químicos y desechos, y eso resultó en la toma de decisiones durante nuestras conferencias para reconocer las dinámicas de género en cuanto a la gestión de químicos y desechos. Y una de las cosas de esos convenios fue el desarrollo de un plan de acción de género. Si trabajan con nosotros, ustedes han encontrado diferentes temas asociados con género y nos reúne también en cuanto a las perspectivas de género y los ciclos de vida de los convenios. Y se usa también al nivel de los países para poder crear este plan de acción. Y básicamente cuando exploramos los planes de acción en función de género, hay diferentes acciones específicas que se toman la secretaria, por ejemplo, el enfoque interino sobre los procedimientos y sistemas para asegurar la igualdad y la claridad en todos los niveles en cuanto a la representación de género. Y exploramos la capacitación, la asistencia técnica para poder asegurar que los impactos sobre los diferentes géneros y que las necesidades de los diferentes géneros se toman en cuenta. Y cuando ayudamos a nuestras partes, lo que queremos asegurar es que esencialmente, bueno, se manifieste en esta lista. Eso no solamente es para educar a las partes interesadas y los riesgos asociados con las químicas y para considerar las disparidades de género, pero sino también para aumentar sensibilización de los vínculos entre las exposiciones de las químicas, porque hemos hecho muchas capacitaciones y talleres a los niveles de las partes y más, y hay diferentes perspectivas y comprensiones de los impactos que tengan las químicas y los desechos sobre los diferentes géneros. Y bueno, por eso es muy importante aumentar la sensibilización y la conciencia. Queremos fomentar el apoyo por parte de los gobiernos, etcétera, para el etiquetaje de las químicas en todos sus productos para asegurar el derecho a la información. No voy a leer todos esos, ustedes van a recibir esta presentación, pero esos son los objetivos principales que queremos lograr en cuanto a la integración de género. Y eso me trae a la definición. Y yo me imagino que uno de los presentadores ya ha cubierto la definición y bueno, para reiterar, es la estrategia que integra los diferentes intereses y inquietudes por parte de los hombres y las mujeres en cuanto a la planificación, la implementación, el monitoreo y la evaluación. Todas estas etapas sobre las políticas, programas, los proyectos y las leyes sobre todos los niveles y en todos los esferos económicos, políticos y sociales. Y yo voy a hablar un poquito rápido aquí, pero porque ustedes ya
están conscientes sobre el impacto de las químicas, los químicos y los desechos sobre el género, las diferentes edades. Y bueno, esas son las cosas por las cuales basamos nuestras acciones. Y en cuanto al convenio de Estocolmo y los PNA, por parte de la secretaria, quizás hace 5 años, hemos hecho un estudio que exploró los diferentes convenios para poder desarrollar una base de datos y se basa sobre nuestros programas, sobre las representaciones en las reuniones, las participaciones en los grupos de trabajo, etcétera, para poder explorar el equilibrio de género y la representación basado en género. Y una de las áreas se basó en el convenio de Estocolmo y los planes de implementación nacional. Y bueno, por eso este estudio se basó, yo creo que, bueno, desde el año 2015 se basa esta información. Tuvimos unos más de 100 participantes, quizás 150 de estos planes de implementación nacional que hemos revisado. Yo tengo un problema aquí, lo siento mucho. ¿Qué pasa? Lo siento, mi pantalla no funciona. Sí, lo podemos ver, Susan. Ok, bueno, yo no veo la pantalla. Ok, bueno, está bien ahora. Lo siento mucho. Y bueno, sí, cuando exploramos las consideraciones de género y cómo se consideraron en los planes de implementación nacional, y eso fue el desarrollo inicial principal de los PNA, ustedes pueden ver los porcentajes aquí, muy bajo para las cosas como la inclusión de mujeres en organizaciones en el desarrollo de los PNA, incluyendo las consideraciones de género en los PNA, en las actividades específicas, y más importante, es muy bajo, o fue muy bajo, la inclusión de mujeres en la asignación de presupuestos, las actividades en función de género, y bueno, no pintó una buena foto, y por eso actualicemos los PNA ahora. Y otra vez, el mismo estudio exploramos los planes de implementación nacional bajo el convenio de Estocolmo. Exploramos cómo las mujeres fueron afectados dentro de los PNA y solamente 2% caracterizaban las mujeres como agentes de cambio. La mayoría de la gente la consideraba a la mujer como vulnerable. 33% como beneficiadores y solamente 35% de mujeres fueron partes interesadas. Y lo que queremos hacer es aumentar los porcentajes en cuanto a la inclusión de mujeres para poder empoderar a las mujeres, para darles a las mujeres más control sobre el desarrollo de los PNA, pero sino también de los programas y proyectos. Y claro que sí es importante identificar las vulnerabilidades de ciertos géneros y es importante que tengan un asiento a la mesa en cuanto a el poder de confrontar sus problemas y la toma de decisiones. Y bueno, yo lo puse esto aquí, pero es redundante en cuanto a los pasos para revisar y actualizar las PNA, pero quiero decir que hemos revisado la mitad de estos pasos, pero yo creo que en cada etapa es importante considerar
las dinámicas del género y cómo podemos incluir el género en cuanto al desarrollo de la actualización de las PNA. Y de estos pasos, podemos ver que los pasos principales son extremadamente importantes en cuanto a las preocupaciones de género, los temas de género, el enfoque de género ya planificado. Ya lo necesitamos para poder comenzar el proceso de actualización. Y bueno, ¿qué significa? En cuanto a las PNA, sería importante iniciar un análisis de género y eso se trata de los impactos diferentes a función de género en cuanto a los POPs, los químicos y sobre las mujeres, chicos, chicas. Necesitamos identificar los riesgos sensibles a género. Exploramos las vulnerabilidades que se relacionan a las exposiciones a las químicas nocivas y necesitamos incluirlo en la planificación. Y para la integración del género a las PNA, lo recomendamos en un programa de paso a paso, un enfoque de gestión de proyecto y es muy útil en el proceso de integrar estas preocupaciones de género en el ciclo de vida. Y quiero decir que sería extremadamente importante en cuanto a la limitación de riesgos, sustitución, la gestión de los POPs al finales de su vida. Yo creo que lo hemos explorado, pero en cuanto a la participación de las mujeres en el liderazgo, en cuanto a los análisis de las partes interesadas, para poder asegurar que las mujeres se incluyen en la toma de decisiones sobre el proceso de revisión, eso es sumamente importante y fortalecer la recaudación de información, la recogida de información. Como yo he mencionado, este estudio en cuanto a las dimensiones de género, en cuanto a los convenios, ya hemos establecido la información desagregado por sexo solamente hace unos años, unos 5 años. Y bueno, hacer eso ha sido crucial para poder medir los impactos de las acciones sobre estas mujeres y hombres. Y por eso es una área en la cual podemos ver que necesitamos más recursos, más dinero para poder asegurar que no solo tenemos la información desagregada por sexo, sino también para poder ver cómo podemos hacer más acciones para poder medir estos impactos. Y es importante también la capacitación y la conciencia. Y se incluye sobre todo todas las etapas. Es importante asegurar que en todos los niveles de la participación de las partes interesadas que hay conciencia sobre los diferentes impactos que tengan los POP sobre los diferentes géneros. Y las dos áreas aquí que son muy importantes también incluyen la colaboración y los socios. Yo creo que al nivel nacional, ustedes necesitarán tener la oportunidad para abrir más perspectivas y experiencias si ustedes incluyen diferentes organizaciones ambientales y diferentes grupos para incorporar sus experiencias y también tomar en consideración su reconocimiento. Y claro que sí, en cuanto al monitoreo y el reportaje, cómo ustedes van a hacerlo para integrar la dinámica de género en sus planes de implementación nacional. Y próximo, lo que quiero hacer, yo quiero hablar es el ciclo de gestión de proyecto, muy típico, porque ayuda
nos ayuda a identificar en las diferentes etapas las brechas y lo que necesitamos y, bueno, lo siento, ok, estamos aquí, no puedo ver 6 de mis láminas, lo siento mucho. Este es el ciclo de gestión de proyecto y sí, lo es, pero el problema es que no podemos ver las láminas próximas. Lo siento mucho. Tenemos unas dificultades técnicas hoy. Sí, sí puedo hablar de estas cosas sin las láminas. Si ustedes pueden recordar la última lámina que tuve en mi pantalla en cuanto al ciclo de gestión de proyecto, que es muy relevante a cada tipo de programa o proyecto, el desarrollo, actualización o revisión de las diferentes etapas de gestión de proyecto. Hay diferentes etapas. La etapa de evaluación, el inicio de los COPs, de la lista de COPs, y en esa etapa quieren hacer o hacer una evaluación socioeconómica, en particular en cuanto a los impactos de género, de la gestión de los COPs a escala nacional y para las intervenciones planificadas. Tenemos muchas directrices bajo el Convenio de Estocolmo y ustedes van a recibir esa información. Y en cuanto a la etapa de diseño de proyecto, es la segunda etapa. En cuanto a la evaluación que han hecho, en esta etapa ustedes pueden identificar sus objetivos de gestión de proyecto para poder integrar el enfoque de género dentro de los objetivos de esos proyectos. Y en cuanto a la etapa de integración, se trata de la exploración del coste del diseño del proyecto, de la implementación, los planes, y quiero mencionar que es importante asegurar que hay recursos adecuados para poder lograrlo. Y en cuanto a la etapa de monitoreo, en el ciclo de gestión de proyecto, necesitan revisar las acciones tomadas para poder determinar las brechas de género y los impactos de género que hemos identificado a las etapas principales, como las oportunidades iguales han sido fomentados, etc. Y claro que sí, a la etapa de evaluación, ustedes van a abordar los diferentes resultados que han tenido y cómo ustedes los utilizarán para poder planificar su próxima plan o los próximos objetivos. Y bueno, voy a detenerme ahora y yo voy a compartir la última lámina. Bueno, es más fácil hacerlo, ustedes pueden ver. No es lo que quiero compartir. Ok, estamos aquí para poder demostrar los diferentes recursos que tenemos. Yo voy a compartir estas láminas y espero que ustedes puedan ver las láminas que no pudieron ver. Y bueno, muchísimas gracias. Mil gracias, Susan, por su presentación y por compartir la perspectiva de la secretaria de BRS y sobre este enfoque de proyecto y las etapas que se deben considerar
por parte de los países en cuanto a la incorporación de la dimensión de género en el desarrollo de las PNE. Unas preguntas. Hemos hablado con nuestros centros regionales y hemos comprendido que no hay provisiones en el presupuesto para poder hacer el consulto o el experto. Queremos saber por eso cómo deben actuar los países, cuáles son las recomendaciones para los países para que puedan lograr estos proyectos. Bueno, es una pregunta excelente y bueno, sin recursos hay problemas. Confrontamos el mismo problema. Hicimos un análisis y tenemos un plan fundado pero no tenemos el fundamento, el dinero para la implementación de estos planes. Y bueno, es un gran problema. Yo creo que los centros regionales son un buen punto de comienzo. Queremos trabajar más con los centros regionales para poder mejorar la capacitación, capacitar a los capacitadores. Necesitamos hacer más trabajo para poder asegurarlo y lograrlo, para que ellos puedan ayudar a las partes interesadas a iniciar o instalar estos análisis de género y socioeconómicos. Para mí, yo creo que es importante en lo que queremos hacer es lo que yo creo que muchos donantes intentan hacer. Y bueno, hay una provisión de financiamiento, es que quieren asegurar que las dinámicas de género se mencionan en todas las propuestas para los proyectos y por eso podemos quizás asegurar las diferentes fuentes de financiamiento. Y bueno, estas son las cosas que podemos hacer. Estas son las acciones que queremos hacer para movilizar los recursos. Bien, gracias, Susan. Y esperamos ver los resultados de eso. Y vamos a continuar con la próxima presentadora. Y bueno, soy yo. Me llamo Anastasia Buchok. Yo soy la asistente de proyecto. Trabajo para JJKP. Yo espero que ustedes puedan ver mi pantalla. Pero mi presentación de hoy se tratará de el género y cómo se relaciona a los inventarios de COPS. Y antes de comenzar, es importante saber que se enfoca sobre los COPS y sus inventarios y como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos los UPOPs, los PFOS, los PCNs, las plaguicidas, y el género se manifiesta en la necesidad para reflejar intereses de los grupos vulnerables, las personas impactadas por los COPS. Y bueno, las PNA no solo reflejan la información de los COPS en el país, sino también de los resultados y los impactos que tengan sobre las poblaciones y las medidas preventivas para los grupos afectados y vulnerables. Próxima lámina, por favor. Por lo general, las mujeres, los hombres y los grupos vulnerables tienen exposición a los COPS y bueno, unas estrategias o lo que aumenta la exposición es que las mujeres trabajan en las industrias donde se producen estas COPS. Y bueno, con esa exposición, por ejemplo, en las mujeres que
trabajan en las industrias de desechos o la gestión de desechos pueden tener la exposición directa o indirecta con los COPs. Y también se trata de la exposición ambiental porque los COPs pueden mantenerse en el medio ambiente por periodos muy largos. Puedes contaminar el aire, el agua y bueno, por eso con las prácticas de gestión de desechos podemos hacer más porque se contamina por muchas maneras. Por ejemplo, el contacto directo, las superficies que tienen los COPs, la comida. Por ejemplo, también la exposición en los productos animales y bueno, las personas que consumen estos productos contaminados, ellos pueden experimentar una exposición aumentada a los COPs. Y bueno, próximo tenemos la transferencia maternal. Las mujeres embarazadas pueden pasar las COPs a sus bebés por la placenta y las mujeres pueden transferir estos COPs por la leche de los senos. Y hay prácticas. Podemos ver que las prácticas tradicionales o los factores culturales, ellos pueden contribuir a la exposición aumentada. Temporáneos, como por ejemplo diferentes comidas o materiales que pueden resultar en exposición a algunos COPs. Entonces es muy importante saber el alcance de esa exposición y también los riesgos asociados que pueden depender en la ubicación geográfica, también factores sociales y diferentes factores. Como podemos ver en la pantalla, estos COPs se pueden encontrar en varias áreas, por ejemplo, y tienen diferentes aplicaciones que no son limitadas a los que tenemos en esta lámina, pero ustedes ya saben los usos. Entonces, agricultura, también servicios de limpieza, productos de consumidores, equipos eléctricos, eh, telas, también productos de diferentes carros, de muchos diferentes áreas. Y esos representan una amenaza potencial a las mujeres y también a los diferentes grupos vulnerables. Y acá tenemos una extracción del estudio, de la investigación del GANSE que hizo en Nigeria. WSF que buscó implementar los convenios de BRS en cuanto al género y los COPs. Entonces acá tenemos una visión breve de cómo se exponen a las mujeres, niños y hombres a los COPs en cuanto a su trabajo, ubicación geográfica, también situación social. Y un ejemplo de este estudio, esta investigación en Nigeria, es que la recopilación de desechos domésticos, un proceso que involucra a las mujeres, se mencionó que este negocio de recopilar residuos domésticos dirigido por las mujeres en Nigeria, ahí vemos que las mujeres potencialmente sí pueden ser expuestas a los COPs en estas actividades de recopilación y sorteo, y también los recicladores informales, como tratar a los plásticos sin los equipos protectores, con mascarillas, respiradores y tener una fábrica para hacer esto también es un riesgo. Y las mujeres también están separando a los diferentes flujos de plásticos. Entonces, eso sí es un ejemplo de cómo podemos tener esa exposición de los hombres y las mujeres también a los COPs.
Y vamos a hablar de cómo se exponen los hombres a los COPs. Entonces, sí podemos ver en el sector agricultural, vemos que los hombres son los que más se creen que están involucrados directamente en la aplicación de pesticidas o plaguicidas. Y entonces, ellos son los que reciben la capacitación en cuanto a la protección de sí misma en su trabajo con esto. Entonces, esto implica, por ejemplo, el conocimiento de usar equipos protectores, también lavarse después de usar estos plaguicidas y todos los procesos asociados con mantenerse seguro mientras usa los plaguicidas. Y sí tenemos las mujeres involucradas en esta aplicación de plaguicidas en su país. También aseguren que invitan a las mujeres en esas capacitaciones y que están conscientes de los procesos preventativos, porque si ellos también lavan a veces la ropa de sus esposas y indirectamente están expuestos también a los COPs. Aunque las mujeres usualmente no están las que aplican los plaguicidas, también trabajan en estos campos donde aplican y usan estas plaguicidas y también trabajan muchas horas. Entonces, las mujeres tienen una percepción más baja, un menor entendimiento relacionado al uso de las plaguicidas porque no tienen el acceso a la información, porque a veces no se consideran que las mujeres también trabajan directamente con los plaguicidas y por lo tanto no las invitan a las capacitaciones y también las mujeres a veces almacenan las plaguicidas en un lugar donde tienen más control, por ejemplo, la cocina o los baños. En cambio, los hombres que pueden almacenarlos fuera de casa. Entonces, podemos leer en la guía, por ejemplo, de PENUMA, que las mujeres no siempre están invitadas a participar en la capacitación en cuanto a la gestión segura de las plaguicidas. Y como resultado, ellos están expuestas a los efectos nefastos de las plaguicidas y no saben de los niveles de toxicidad de estos químicos y cómo impactan a sus casas y sus viviendas. Y esto fue un ejemplo, un buen ejemplo que se presenta en el documento por el WSF en Nigeria. Y sabemos que a veces usamos los PCB como insuladores en transformadores, capacitadores, lubricantes, etcétera. Y en Nigeria también estos son prohibidos, pero permanecen como desechos en los transformadores de aceites. Eh, y fue muy asustante a saber que ven este aceite como una comunidad y también venden esto. Entonces, la mayoría de los casos, los que compran esto no tienen la información relevante en cuanto a su salud. Entonces, te venden esto como aceite para freír comida y los vendedores en las calles también los usan para preparar comidas como acara que tenemos acá en la pantalla y de esa manera las mujeres están expuestas también a la inhalación de estos aceites. Entonces es algo que creemos que si damos a la información a las mujeres en cuanto a estos PCB, pueden tomar prácticas más seguras para proteger sus vidas, sus hijos y también como aceite mineral, también tenemos que asegurarles o hacerles conscientes de que el nivel de estos aceites también contienen los contaminantes y no se deben consumir estos aceites ni usarlos para cocinar. Entonces hay que estar seguros que las mujeres entienden que los aceites para
cocinar y los aceites minerales no son lo mismo, no son iguales. Y ahora llegamos a los inventarios. Dado que un trabajo primario de esto PNA es tomar los inventarios. Entonces, ¿cómo vamos a incluir la integración de género en esto? No está reflejado en cómo tenemos la información, pero tenemos que hacerlo en paralelo con los inventarios. Entonces, cada inventario debe tener un contexto en el cual podemos hablar de cómo el género también está afectado por este COP. Entonces, podemos tener información desagregado que reflexiona la práctica de recopilar datos en cuanto a los géneros y las estadísticas que hacen esas diferencias entre las mujeres y las mujeres y los hombres y cómo están afectados por los COPs. Y también hay que tener la diseminación de los datos a través del punto de vista de género para poder entender mejor cómo podemos tener intervenciones para promover igualdad de género. Aunque no es parte del inventario, es parte del marco del inventario basado en esta información desagregado de género que puede mejorar el monitoreo de los impactos de los COPs en los grupos más vulnerables. Entonces, tener esta información en cuanto a género, esto puede después llevarnos a un análisis enfocado en los géneros y también específicas tendencias de género y también llevarnos a prácticas adecuadas para tratar con eso y para poder desarrollar estrategias de gestión de los COPs con un enfoque en la integración de género. Y los resultados de eso se puede combinar con los diferentes datos en cuanto al género para poder compartirlo en las capacitaciones, los foros, las conferencias, las diferentes campañas, también las plataformas de intercambiar información para poder tener la información para todos. Y por fin, una parte importante es el desarrollo de un plan de acción que tome en cuenta también el género. Y podemos incorporar eso mediante estrategias de planificación, implementación con contenidos estratégicos. Hay que reflexionar también las prioridades de las mujeres, hombres, niños y grupos vulnerables también en cuanto a la gestión de químicos y desechos. Entonces, hay que tener un plan que incorpora las dimensiones de género. Y en esto hay que preguntar algunas cosas como tenemos en la pantalla, por ejemplo, y vamos a compartir esto después con ustedes y también estas preguntas ya están en la guía proporcionada por PENUMA en cuanto a género. Y cuando vamos a hablar de las intervenciones, también hay que hablar de la sensibilización pública, que es algo muy importante y hay varias actividades y abordes que se pueden considerar acá. Y aquí tenemos las intervenciones principales como campañas de sensibilización que tienen como audiencia principal a las mujeres y también grupos sociales relevantes para aumentar el conocimiento del público en cuanto a los COPs y sus efectos. Y eso puede usar diferentes medios, por ejemplo, televisión, radio, redes sociales para tener una audiencia más amplia. Pero hay que buscar o encontrar los canales específicos para llegar a los grupos más relevantes y asegurar que todos tengan la información. También voy a pasar por esta parte porque yo creo que mis colegas ya hablaron de la integración de género,
pero también vamos a hablar de las intervenciones transformativas en cuanto al género. Estas intervenciones buscan abordar los prácticos discriminatorios en cuanto a la gestión, y eso se puede implementar en diferentes áreas de las comunidades y también campañas. También hay que tener capacitación y desarrollo de capacitación en cuanto a los COPS y su impacto a la salud humana. Esos programas pueden ser para diferentes partes interesados, como los grupos no representados, la sociedad civil, los líderes, para tener un enfoque multisectoral para aumentar el conocimiento de eso. Y también, como mencionó Susan, también los planes de aplicación nacional deberían tener participación en los diferentes factores de gobierno, del sector privado, de los diferentes grupos para poder colaborar, compartir información, mejores prácticas y un aborde comprensivo y sostenible para tener este aumento en socialización y conocimiento público. Y también hay que saber que estas intervenciones específicas dependen del contexto cultural y también las prioridades de cada país, y los planes deben desarrollarse para abordar los temas únicos dentro de estos contextos en cuanto al género. Entonces voy a terminar aquí. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a compartir esas presentaciones poco después de este seminario, y estoy muy feliz de presentar a nuestra próxima ponente, Natalia Maciel, que está con nosotros desde Uruguay, el centro en Uruguay. Nuestra agencia implementora es asistente técnica trabajando con el centro regional, y va a compartir con nosotros en cuanto a la experiencia de su centro regional, muy relevante a nuestro seminario hoy. Entonces le doy la palabra a usted, Natalia. Muchas gracias. Bueno, buen día y buenas tardes para todos. Es un gusto para todo el equipo del centro estar compartiendo este espacio con ustedes. Les voy a comentar brevemente el trabajo que el centro viene realizando en esta área. Siguiente. El trabajo lo realizamos más que nada bajo el marco del proyecto Pop Project. Estuvimos trabajando con el apoyo de UNEP y también con el apoyo de FOAD, quien nos asistió en esta área en esta actividad del proyecto. Siguiente. Básicamente, el objetivo de una de las actividades del proyecto fue promover la guía para la incorporación de las dimensiones de género en el marco de los PNA del Convenio de Estocolmo con los países de la región de Grunak. Siguiente. Tuvimos dos actividades principales. Una fue un seminario web en línea para toda la región para poder compartir y promover la guía. Y también, por otra parte, realizar un informe sobre las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y desafíos pendientes en la región para poder incorporar las dimensiones de género en la actualización de los PNA. La guía de género fue desarrollada por UNEP en 2021. Tal vez ya todos la conocen, y nos brinda recomendaciones para poder incorporar la perspectiva de género, tanto cuando hablamos de los NAP en el contexto de la MAPE, como de los PNA bajo el Convenio de Estocolmo.
Bueno, esta fue una de las actividades que realizamos. Fue un taller regional para toda la región de Grulac, fue en julio del año pasado. Una parte de ese webinar fue la transversalización de las consideraciones de género en la gestión de productos químicos, enfocado en los PNA. Y durante esta capacitación se cubrieron conceptos clave y también se brindaron puntos de entrada potenciales para poder incorporar la perspectiva de género en la implementación de los PNA. Les voy a compartir también brevemente un resumen de los puntos principales que se abordaron durante la presentación con nuestra región. Algunos de los aspectos ya fueron cubiertos, así que voy a ir muy rápido. Bueno, en lo que tiene que ver con los proyectos, como hemos visto en estos últimos años, cada vez tiene más peso la incorporación de la perspectiva de género cuando hablamos de la implementación de los proyectos GEF, ya que es una política que se implementó desde 2017. Siguiente. Y queríamos destacar 3 aspectos. Uno tiene que ver que cuando hablamos de incorporar la perspectiva de género, nos referimos a la estrategia general para permitir que todos los grupos sociales que son objeto del proyecto se beneficien por igual de nuestras actividades, para no ensanchar la brecha ya existente entre esos grupos. Bueno, también, esto ya se dijo varias veces por ahí, tener claro que las mujeres, los niños y los hombres se ven afectados de manera diferente frente a la exposición de los COP, ya sea por los diferentes roles designados, el sexo o el grupo generacional al que pertenecen. Bueno, y también la importancia que tiene que podamos involucrar a mujeres y hombres por igual cuando hablamos de la implementación. Bueno, acá quería hablar un poco comentarles que a veces cuando hablamos de incorporar la perspectiva de género en nuestros proyectos, no solo alcanza con llevar un recuento de los hombres y las mujeres que participan de las talleres y reuniones, sino que es importante cubrir y profundizar en otros aspectos. Ahí brevemente destacamos algunos que tienen que ver con realizar consultas amplias con representantes de los grupos sociales con mayor exposición a los COP, incluidos mujeres y niños, llegar a mujeres y niños de todas las partes interesadas para poder tener también los aportes de sus perspectivas, no solo involucrar a mujeres del sector formal, sino también las del sector informal, que se ven expuestas a los COPs, y poder establecer canales de comunicación intersectoriales, por ejemplo, sindicatos de trabajadores, centros de salud familiar y asociaciones de protección al consumidor que nos pueden colaborar en esta área y muchas veces no los tenemos en cuenta. Bien, otros aspectos importantes que podemos tener en cuenta es asegurarnos de que las actividades de sensibilización se adapten a los contextos locales y que incluyan a las personas en mayor riesgo. Fomentar la educación de los niños y abordar el problema del trabajo infantil. También abordar el problema del acceso a la seguridad social de los trabajadores del sector informal y también prestar especial atención a grupos vulnerables que muchas veces están presentes en nuestros proyectos, como pueden ser no solo las mujeres y los niños, sino también los trabajadores del sector informal, los refugiados, los migrantes y personas que viven en la pobreza. Bien, acá resumimos brevemente algunos puntos de entrada
Ya se comentó bastante sobre esto, les destaco algunos rápidamente. Crear conciencia sobre alternativas más seguras de los COP entre las mujeres y otros grupos vulnerables, buscar el equilibrio de género cuando realizamos contrataciones en el marco de los proyectos, desarrollar capacidades institucionales que nos posibiliten incorporar la perspectiva de género, mejorar los mecanismos de vigilancia de los COP mediante la recopilación de datos desglosados por sexo, llevar a cabo inventario de COP sensibles al género. Siguiente. Cuando hablamos de normativas, también es importante tenerlo en cuenta para la redacción de las legislaciones, brindar capacitación a legisladores, reguladores y tomadores de decisiones, y por último, poder empoderar a las mujeres a través del desarrollo de capacidades para que se beneficien por igual de los paquetes de estímulo. Bien, en lo que tiene que ver con lecciones aprendidas y desafíos pendientes entre las partes, se realizó un informe en el marco de este proyecto en la región de Grulac. Siguiente. Se hizo la recopilación de información a través de una encuesta que se envió a todas las partes. Siguiente. Bien, esa es la encuesta que se envió. Siguiente. Bien, y acá quería destacarles brevemente uno de los datos que se obtuvo de la encuesta, que es que si bien la mayoría de nosotros tenemos nociones en lo que tiene que ver con la igualdad de género, muchas veces el cómo poder incluir la perspectiva de género en la implementación de los PNA sigue siendo un trabajo en el que tenemos que profundizar. Bien, acá brevemente algunas lecciones aprendidas, muchas ya las comentamos. Es importante garantizar que mujeres y hombres de todas las edades sean incluidos en las actividades del proyecto y poder empoderar a los grupos que hayamos identificado como subrepresentados para que su participación sea efectiva. También es importante trabajar con personas influyentes de la comunidad que puedan ayudarnos a promover la agenda de la igualdad de género. Siguiente. La anterior. Creo que pasó una. La anterior, 2 para atrás. No sé si se puede volver para atrás. Si no, se los comento brevemente. Otra de las lecciones aprendidas es que es muy importante que podamos incluir la perspectiva de género desde la fase de diseño del proyecto, para que lo podamos tener en cuenta desde el comienzo de las actividades. Muchas veces dejamos esta parte para después y luego ya el trabajo que podamos realizar no es igual a que si lo hubiéramos tenido presente desde el principio. Bien, y después teníamos los desafíos pendientes en la región. Se los comento, igual después lo van a tener la presentación. En cuanto a los desafíos pendientes, teníamos más que nada poder abordar la capacitación institucional para poder abordar este tema. También teníamos la violencia de género, que muchas veces esto impide que las mujeres a las que queremos llegar no puedan participar de las actividades. Otro desafío pendiente eran los estereotipos que tenemos de género.
los problemas relacionados con la divulgación y la falta de conocimiento sobre los impactos de la exposición a los COPs, y que muchas veces están los aspectos socioeconómicos también en juego, porque los grupos vulnerables se deben poner en riesgo al exponerse a COP para poder garantizar su subsistencia. Y como siguientes pasos en los que debemos seguir trabajando en todas las regiones, teníamos la institucionalización de estrategias para transversalizar el género, poder realizar un uso sistemático de análisis de género y la elaboración de planes de acción previo a comenzar a implementar las actividades. También muy importante poder asegurar el financiamiento para poder incluir la perspectiva de género en la actualización de los PNA y poder desarrollar indicadores sensibles al género. Bueno, por ahí terminaba. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Natalia, por su tiempo y también su información. Fue muy útil para nosotros poder aprender de ustedes y claro que vamos a compartir las láminas con todos con toda la audiencia. Después, una cosa muy rápido, se acabó el tiempo, pero hemos recibido un comentario en el chat de Etiopía y están preparados para compartir su información también en el contexto de género. Y para los que quieren escuchar, les invitamos por favor que se queden para escuchar, y para los que están para los que tienen afán y no pueden permanecerse, claro que muchas gracias por su participación y vamos a compartir toda la información con ustedes después, pero en este momento vamos a dar la palabra a nuestro colega Irma para compartir con nosotros desde Nigeria. Entonces, Irma tiene la palabra. ¿Pueden compartir mi pantalla o? Sí, podemos compartirlas. Sí, podemos compartirlo. Gracias. Usted puede presentarse. Mil gracias. Melanie. Sí, mil gracias. Mi nombre es Irma Gemechu, soy director general en el monitoreo del ambiente, en cumplimiento y de la aplicación de la ley. Yo ayudo para el proyecto nuevo para la implementación del Plan Nacional para la gestión de los POPs. Voy a compartir con ustedes las experiencias que tuvimos sobre nuestra actualización de nuestra implementación del Plan Nacional. El informe fue entregado hace un año bajo el convenio de ESOCON. Lámina próxima, por favor. Bueno, para ver el contexto del enfoque de la PNA para Etiopía, somos un país con una población con más de 120 millones de personas y 80% de la población vive en áreas rurales y las mujeres
suministran la mayoría del trabajo agricultural y bueno, pueden ver la importancia de incluir la perspectiva de género dentro de este enfoque y dentro de este tema. Tenemos 38.8% de los asientos en Parlamento y las mujeres tienen estos asientos. Y cuando trabajamos para desarrollar este PNA, hemos visto un aumento, pero tenemos un 46% del PIB y se toman de las dinámicas de la agricultura y subraya la importancia de enfocarnos en la gestión de las plaguicidas y los desechos y es una prioridad mayor dentro de nuestro plan. Tener un 46% de PIB que se dedica de la agricultura y bueno, por eso es sumamente importante. Y bueno, en cuanto al desarrollo de la PNA, estamos estableciendo un equipo que identifica los impactos potenciales de la contaminación de los COPs y se enfoca en y las consideraciones de género y en cuanto a la implementación de una de las prioridades de nuestro plan de implementación, tenemos los marcos legales e institucionales, los directrices, las proclamaciones para la gobernanza ambiental y los temas asociados a las químicas y los desechos. Y también hemos subrayado la importancia de los temas de género, la evaluación de los objetivos y resultados de los proyectos para poder ver nuestras condiciones propicias. Tenemos también un acuerdo institucional para identificar las áreas claves en cuanto a la integración de género dentro de nuestro plan de implementación. También tenemos una participación alta de las partes interesadas en cuanto al desarrollo de nuestros planes y esta participación nos ayuda a integrar el género o considerar el tema de género dentro de nuestro plan de implementación. Tenemos las políticas también y cómo se incluyen las mujeres en las políticas y ha impulsado a los sectores a enfocarse en la integración de género también. Y en cuanto a las directrices de la integración nacional de los géneros para los programas del medio ambiente, trabajan juntos para poder crear el ambiente propicio para nuestro plan de implementación. Próxima lámina, por favor. Yo vine aquí para hablar de la gestión de los COPs también en cuanto al contexto de Etiopía. Esta es la segunda actualización. Tuvimos una actualización en 2017 y uno en 2006 y hemos identificado las áreas de prioridad en los 2 años y una de nuestras áreas de prioridad fue la gestión de las químicas y los desechos y las plaguicidas y se relaciona mucho a nuestra necesidad para integrar el género dentro de nuestro proceso. Próxima lámina, por favor. Esas son unas fotos
de las actividades claves en que trabajamos en cuanto a la gestión de las plaguicidas, la gestión del DDT. Trabajamos para la eliminación de esta plaguicida y queremos subrayar la importancia de la eliminación de esta plaguicida, y es importante también de subrayar que esta plaguicida afecta a las mujeres mucho, porque hay la existencia de esta plaguicida en la leche materna, y por eso hemos seleccionado ese problema y quisimos tratar con ese problema al nivel nacional también. Y dentro de nuestro plan de implementación nacional no funciona solo, forma parte de las acciones nacionales, y porque esto y la gestión de estas plaguicidas, estos temas son muy importantes para nosotros. Muy bueno, próxima lámina, por favor. Esta es una foto que tome de y bueno, pueden ver en esa foto, tenemos el contenedor de aceite en una comunidad muy marginalizada, y esta es una de las áreas que consideramos como una área de prioridad en cuanto a la gestión de la plaguicida. Esta comunidad marginalizada es una de las áreas que queremos hacer más segura, porque ellos no tienen el dinero o los recursos para poder hacerlo sí mismos. Y bueno, este sitio de contaminación fue seleccionado porque es muy marginalizada a causa del nivel bajo de las casas, a causa del río, etc. Próxima lámina, por favor. Y bueno, yo creo que es mi última lámina. Trabajamos en un esquema para el sector privado, especialmente para los beneficios ambientales y las oportunidades de trabajo para hombres y mujeres, para reducir los PBDs, para aumentar las oportunidades de trabajo, etc. Y en nuestros sistemas de implementación de planes nacionales y la gestión de desechos, cuando identificamos las prioridades y los temas de género, se identifican, uno, por identificar la comunidad, y segundo, por proveer las oportunidades iguales a las mujeres y los hombres. Esta es nuestra estrategia en cuanto a nuestra implementación del plan nacional. Mil gracias. Mil gracias, Kemar. Y al equipo entero, sabemos que ustedes son muy activos y los apreciamos mucho. Queremos agradecerles a su iniciativa y su presentación de hoy. Este es el tipo de interacción que anticipamos con nuestros países. Los invitamos a unirse al Foro Verde para compartir sus experiencias, sus perspectivas con los miembros del grupo. Ellos van a beneficiarse de esas experiencias. Y bueno, no tenemos más tiempo, no hay tiempo para los comentarios, pero una vez más, mil gracias a todos los presentadores, los participantes de nuestros países. Mil gracias.
Mil gracias a nuestros intérpretes también por su comprensión y mil gracias a nuestros centros regionales por su apoyo en cada uno de nuestros seminarios de web y a nuestros países de proyecto. ¿Algo de Melanie? No. Mil gracias a todos. Usualmente queremos respetar el tiempo y nos alegre ver sus presentaciones y de Gemar también. Gracias por compartir los países. Si quieren compartir algo en nuestro seminario de web, por favor, contáctanos. Déjanos saber porque los webinarios están aquí para servirles. Y bueno, Gemar ha dado un ejemplo, un buen ejemplo para demostrarlo. Y bueno, hasta el pronto. Gracias, Anastasia. Mil gracias a todos. Que tengan un buen día, buena noche. Hasta pronto. Chao. Chao, adiós.